Gracias a los medios de comunicación masivos, tendemos a pensar que los animales extintos, especialmente los dinosaurios, eran mucho más grandes de lo que realmente fueron. En las películas, solemos ver a estos lagartos gigantes aterradores, haciendo todo tipo de locuras, como morder metal, o detener balas voladoras. Incluso alcanzar la velocidad de un coche. Esto ha llevado a una creencia común de que los dinosaurios eran más fuertes que los mamíferos, en casi todos los aspectos. ¿Pero es eso cierto? Para responder a esta pregunta, establecimos 9 categorías de competencia diferentes para enfrentar directamente a dinosaurios y mamíferos, para ver cuál sería el resultado real, y esto es los Juegos Olímpicos de fuerza entre dinosaurios y mamíferos. La primera categoría es una que muchos creen que los dinosaurios ganarían sin duda: el físico. Después de todo, los dinosaurios aún ostentan el récord como los animales terrestres más grandes que han existido, pero si consideramos el tamaño total, los mamíferos tienen una clara ventaja. Actualmente, el mamífero más grande conocido es la ballena azul, que en su peso máximo puede alcanzar hasta 200 toneladas, lo que equivale al triple del peso de un tanque de guerra. Con un peso tan descomunal, la ballena azul supera fácilmente a cualquier dinosaurio jamás registrado. En términos de masa, el dinosaurio más grande que conocemos actualmente es el Prichard argentinosaurus. Dinosaurio argentino, con un peso estimado en su adultez de entre 65 y 90 toneladas. Sin embargo, si incluimos también a los saurópodos, lagartos de patas columnares, de los que solo quedan fósiles fragmentarios, la historia se vuelve más interesante. Por ejemplo, el misterioso dinosaurio llamado Brujatcayosaurus, un titanosaurio gigante proveniente de la India. La información sobre esta especie se basa solo en mediciones de huesos que quedaron hace decenas de millones de años, mientras que el esqueleto original fue destruido hace mucho. Esto hace que todas las especulaciones sobre él sean altamente controvertidas. Sin embargo, según los datos estimados actuales, esta especie se describe como un gigante absoluto. Un estudio de 2013 incluso predijo que su peso en edad adulta podría alcanzar entre 110 y 170 toneladas, acercándolo mucho al peso de la ballena azul. Aún así, los dinosaurios no pudieron ganar la medalla de oro. Esto es muy interesante. Aunque los mamíferos ganaron en la categoría de peso, en términos de longitud y altura, los dinosaurios son superiores, especialmente en la altura. Eso es prácticamente una victoria total para los dinosaurios. Por parte de los mamíferos, el representante más destacado es el Indricoterio, también conocido como el rinoceronte gigante extinto. Cuando se apoyaba sobre sus 4 patas medía hasta 8 metros, y si estiraba el cuello, podía alcanzar los 18 metros de altura, una cifra realmente impresionante. Sin embargo, si hablamos de alcanzar la máxima longitud sin apoyo, entonces una vez más, los dinosaurios del grupo de los saurópodos ganan. Siguen siendo las criaturas más largas que han habitado la Tierra. Atletas como el Supersaurus o el Argentinosaurus, representantes destacados del grupo de dinosaurios de cuello largo, tenían cuerpos de hasta 40 metros de longitud, una longitud que si se encontrara en un animal actual, sería difícil de imaginar. Sin embargo, en realidad existe un mamífero vivo hoy en día, que se acerca al tamaño de estos gigantes esbeltos. Es la ballena azul que mencionamos anteriormente. El ejemplar más largo registrado de esta especie alcanzó los 34 metros. Por lo tanto, en términos de tamaño, ambos bandos, dinosaurios y mamíferos, están realmente igualados. No es fácil decidir un ganador definitivo, pero si planteamos la pregunta contraria, ¿quién es el ser más pequeño?, la competencia se intensifica. Más aún si nos enfocamos en los dinosaurios con alas, representados por un tipo de dinosaurio volador, de aspecto extraño y hermoso, que poseía 4 alas
Esta especie vivió a finales del período Cretácico y fue descubierta en China. Cuando eran adultos, medían solo unos 34 centímetros de largo y pesaban menos de 110 gramos, equivalente al peso de un kiwi. Increíblemente pequeños, pero si incluimos también a las aves, que se consideran descendientes directos de los dinosaurios, el tamaño puede reducirse aún más. Algunas especies de aves actuales son increíblemente diminutas. La más pequeña es el colibrí abeja de Cuba, Bee Hummingbird, que vive en Cuba y algunas zonas de Centroamérica como Nicaragua. Esta criatura diminuta es tan pequeña que si vuela de noche y choca contigo, si te golpea por la noche, probablemente pensarías que fue un insecto y nunca imaginarías que era un pájaro. Pesa solo alrededor de 1.9 gramos, mucho más liviano que algunas ranas o arañas. Sus alas son tan pequeñas que apenas se notan, incluso más pequeñas que las de una mariposa común, lo que lo convierte en un verdadero microser vivo. Sin embargo, los mamíferos no se quedan atrás. Con un representante sorprendente a la contra, se trata del mamífero más pequeño conocido hasta la fecha. En términos de masa, esta especie está ampliamente distribuida en el hemisferio oriental, pero incluso si vives en esa zona, es muy probable que nunca hayas notado su existencia, porque su cuerpo es más corto que tu dedo pulgar, y su cuerpo es más estrecho que la distancia entre el índice y el anular. Su tamaño es incluso ligeramente menor al del colibrí abeja. El adulto pesa un 8% menos que su rival alado, y en realidad, en la historia de la Tierra, han existido mamíferos aún más pequeños, como la criatura prehistórica llamada Pterodactylus banhuteni, que vivió hace aproximadamente 53 millones de años. Un roedor prehistórico, aunque no era un duende de cuento, su apariencia recordaba a criaturas diminutas, mágicas y legendarias, Weiskiterien. Su cuerpo era más pequeño que cualquier ave o mamífero conocido hasta ahora. Fue el sinápsido más pequeño jamás descubierto. Su peso adulto no superaba los 3 gramos, un 20% más liviano que el colibrí. Pero lo más asombroso es cuán diminuta era esta criatura prehistórica. Realmente lo era. Si viviera en la actualidad, podrías verla enrollada cómodamente sobre una goma de borrar, realmente increíble. Y eso le da a los mamíferos la victoria absoluta en la categoría ¿quién es el más pequeño? Pero en la siguiente prueba, los dientes, la suerte ya no sonrió a los mamíferos. Aquí no hablamos del tamaño del diente, sino de la cantidad total en la boca. De hecho, muchos mamíferos tienen dentaduras bastante densas. Un ejemplo claro es la musaraña africana. Algunos ejemplares tienen hasta 100 dientes. Estos dientes les ayudan a triturar termitas y hormigas, convirtiéndola en el mamífero terrestre con más dientes jamás registrado. Pero en el entorno acuático, la competencia se vuelve mucho más feroz. Muchas especies de ballenas también poseen una dentadura enorme. Algunos delfines incluso superan los 100 dientes. El más destacado es el delfín spinner, una especie con más de 200 dientes. Estos monstruos dentados habitan en mares tropicales cálidos en todo el mundo, y actualmente ostentan el récord como mamífero con mayor cantidad de dientes conocido. Sus mandíbulas superior e inferior pueden contener hasta 60 dientes afilados en cada lado, un verdadero arsenal en la boca. Esto demuestra que algunos mamíferos tienen dentaduras realmente impresionantes. Sin embargo, en términos generales, los dinosaurios aún superan a sus rivales en esta categoría. Se han registrado decenas de especies de dinosaurios con más de 300 dientes. Uno de los ejemplos más notables es el Nigersaurus, perteneciente al grupo de los saurópodos, dinosaurios de cuello largo. Su amplia boca albergaba más de 500 dientes. Todos evolucionaron para alimentarse de hierba a baja altura. Lo especial es que sus dientes no están dispuestos al azar,
sino que siguen una estructura llamada batería dental, también conocida como tooth battery. Este sistema era muy común entre los dinosaurios, especialmente en los de pico de pato, Hadrosauridae, y los dinosaurios con cuernos Ceratopsidae. Algunas especies incluso llegaron a tener una cantidad increíble de dientes, como el Triceratops, el dinosaurio de 3 cuernos, que se cree que podía tener hasta 800 dientes, funcionando al mismo tiempo, pero el verdadero rey, en esta competencia dental, es el grupo Hadrosauridae, con muchas especies que tenían dientes en capas, superando los 1000 en total, como el Edmontosaurus, uno de los representantes del pico de pato, con más de 5 veces los dientes del delfín Spinner, y hasta 31 veces más dientes que los humanos. No cabe duda alguna, los dinosaurios de pico de pato son los campeones absolutos de dientes. Pero no se trata solo de cuántos dientes tienes, sino de lo que puedes hacer con ellos. Y aquí es donde entra la siguiente competencia, la fuerza de mordida, también conocida como potencia mandibular. Y cuando hablamos de mordida, por supuesto, debemos empezar por los dinosaurios. Su equipo cuenta con un contendiente de peso pesado, que todos ya sabemos quién es, el Tiranosaurio Rex. El depredador de nivel monstruoso es su representante por excelencia, posee una larga lista de títulos honoríficos, y uno de ellos es el dinosaurio con la mordida más fuerte que haya existido. Incluso, sus ejemplares jóvenes ya eran impresionantes. Los estudios muestran que la mordida de un T-Rex joven podía alcanzar 5.640 newtons, lo que equivale a la fuerza entre una hiena y un cocodrilo, pero cuando llegaban a adultos, las cosas se volvían mucho más aterradoras. Un T-Rex adulto podía morder con 10 veces más fuerza que en su juventud. Los cálculos indican que su mordida podía superar los 50.000 newtons, más fuerte que el empuje de algunos motores a reacción. Con una potencia así, no es de extrañar que la mayoría de los mamíferos no puedan competir. Entre los mamíferos terrestres, el que tiene la mordida más fuerte es el hipopótamo, con una mordida de unos 8.000 newtons. Pero si miramos a los mamíferos marinos, la situación mejora un poco, como en el caso del cachalote enano, Pygmy Sperm Whale, y la orca. Ambos son depredadores dominantes en su hábitat. El cachalote tiene un cuerpo más pequeño, así que su mordida es menor, unos 11.000 newtons, equivalente a la del dinosaurio Spinosaurus, mientras que la orca, con su cuerpo más robusto, puede alcanzar los 20.000 newtons. Eso permite a los mamíferos acercarse al T-Rex, pero sin superarlo, así que en la categoría de fuerza de mordida, los dinosaurios siguen siendo los ganadores, pero de forma irónica. Cuando pasamos a la categoría de tamaño de diente, los dinosaurios pierden, una vez más. El T-Rex representa a los dinosaurios con dientes de hasta 30 centímetros de largo, equivalente a una regla escolar. Estos enormes dientes le permitían atravesar fácilmente la piel y los músculos de sus presas, de varias toneladas, pero en cuanto a tamaño dental, hay un mamífero que los supera con creces: el elefante y sus colmillos, que en realidad son 2 incisivos modificados, que crecen durante toda su vida, y en los adultos, pueden alcanzar hasta 3.5 metros de largo, 11 veces más que el diente más largo de un T-Rex, y eso no es nada comparado con los elefantes prehistóricos. Especies como el Paleoloxodon o el Stegodon podían tener colmillos de más de 5 metros de largo. Por supuesto, podrías preguntarte, ¿deberíamos considerar los colmillos como dientes reales? Ya que los dientes suelen ser para morder y masticar, mientras que los colmillos se usan más para exhibición o como armas. Pero incluso si excluimos los colmillos, el hipopótamo todavía puede darle la victoria al equipo de los mamíferos. El hipopótamo tiene incisivos y colmillos enormes. A menudo se les llama colmillos, pero realmente se usan para morder.
especialmente en peleas territoriales. Los colmillos del hipopótamo son el doble de largos que los del T-Rex. Y los más grandes jamás registrados son más largos que un palo de golf estándar. Pero aún en la categoría de cuernos, los dinosaurios no ganan, aunque muchas especies como el Triceratops son famosas por sus enormes cuernos. Considerados campeones entre los dinosaurios, hay un mamífero aún más impresionante, el búfalo de agua, distribuido ampliamente por el hemisferio oriental, con cuernos que varían mucho entre razas. Por lo general, los cuernos del búfalo son la mitad de largos que los de dinosaurios, como el Triceratops, pero algunos búfalos viejos tienen cuernos de hasta 1.5 metros, un 25% más largos que el récord del Triceratops. Incluso se registró un búfalo cazado en 1955, con cuernos de 2 metros cada uno, más altos que un jugador de fútbol americano. Sin embargo, por muy grandes que sean dientes o cuernos, si no puedes atrapar a tu presa, todo es solo decoración inútil, y por eso llegamos a la pregunta final: ¿quién corre más rápido? ¿Los dinosaurios o los mamíferos? El enfrentamiento clave es entre el dinosaurio Ornithomimus y el guepardo chita, uno con 2 patas, el otro con 4, pero ambos increíblemente veloces. Entre los dinosaurios el más rápido es el Gallimimus, que puede alcanzar 80 km por hora, el doble de la velocidad máxima de Usain Bolt, pero aún así no supera al guepardo, el animal terrestre más rápido, con hasta 128 km por hora, más rápido que la mayoría de los trenes en Estados Unidos, y suficiente para recibir una multa en autopista. Pero si no solo consideramos correr, sino el desplazamiento en general, los dinosaurios aún tienen un as bajo la manga: las aves. Hoy existen más de 10.000 especies de aves. Muchas de ellas evolucionaron para volar perfectamente, y algunas alcanzan velocidades impresionantes. La más rápida es el halcón peregrino, Peregrine Falcon, famoso por su picado desde gran altura a gran velocidad. Durante la caza, su velocidad de caída puede alcanzar 389 km por hora. Con ese récord, el halcón peregrino ostenta el título del ser más veloz del planeta, y le da al equipo de los dinosaurios el punto final en la ronda de velocidad.